Saludos amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa El Mundo del Seguro. Hoy contamos con la grata presencia de un médico que es ginecólogo obstetra, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es gerente de emergencia del Hospital Docente Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia y además profesor universitario, entre otras características que adornan al amigo el doctor Justo José Nicasio Maldonado. En breves instantes continuamos con el desarrollo del programa. Nos encontramos, amigos televidentes, en nuestra principal sección, la entrevista. Hoy con la grata presencia del doctor Justo José Nicasio Maldonado, que además de la presentación que hicimos de un currículum bastante resumido, es un gremialista de larga data. Ha sido vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, ha sido presidente de la Asociación de Especialidades Médicas y siempre ha estado en el ámbito de su Colegio Médico Dominicano, aunque muchas veces no ha sido ganador su candidato, pero siempre se mantiene activo como profesor, como médico y como gremialista. Gracias. Bienvenido, amigo querido, a este programa, El Mundo del Seguro. Gracias. Para mí es un inmenso placer poder compartir este espacio. Me siento altamente agradecido y honrado de poder conversar y llevar las informaciones que la población generalmente espera, que como médico, como docente universitario y gremialista, podamos conversar y aclarar cualquier información, porque este amigo, tocayo, porque yo me llamo Justo José Manuel, o me llamaron mis padres, me invita al programa sin agenda, sin nada, y me dice, bueno, yo digo voy, él dispara y yo respondo. El honor de verdad es para nosotros, porque hacer eso que mencionas es una verdad ineludible, porque me siento en la confianza de preguntarle al doctor José Justo Nicasio Maldonado cualquier pregunta con respeto y con altura, y estoy seguro que la va a responder sin nimiedades, sin limitaciones, y eso garantiza que este es un programa auténtico, Claro. porque la gente que viene aquí es gente profesional, gente que respeta y que hay que respetar. Y nada preelaborado. Exactamente. Ni ensayado. Así mismo es. Esto es en vivo y natural. Sí, señoras, como debe ser. Mira, hermano, en primer lugar quisiéramos saber, o mejor dicho, que tú nos aclares a mí y a los amigos televidentes, unas informaciones que han salido en los medios de comunicación que dan cuenta que ha sido intervenido el hospital Nuestra Señora de la Alta Gracia por algunas deficiencias, y además que han ocurrido 263 muertes de infantes de menos de un año en el último año. Primero, para que los amigos televidentes sepan que no se trata la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, y segundo, que tú nos expliques qué es lo que está pasando con esas muertes infantiles. Es correcto. Es la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, no la de la capital, porque tenemos el mismo nombre de la de Higüey, que es un hospital general. Pero no es una academia docente como es la de acá. La maternidad de la Alta Gracia tenemos 5 especialidades: ginecobstetricia, perinatología, neonatología, anestesia, endocrinología ginecológica y oncología ginecológica. Es un hospital universitario. Un hospital docente universitario. Entonces, este número de muertes de infantes es uno de los indicadores de la calidad de la atención, principalmente de la atención que nos compete a nosotros como obstetras, que el objetivo final de la obstetricia es un niño sano y una madre sana. Si el médico ginecobstetra le entrega al pediatra un niño con una asfixia, con un problema de epilepsia, de una parálisis cerebral, de
estado que compromete su nivel intelectual o su posibilidad de sobrevivir el primer año de vida y luego toda la infancia. Ese es un indicador de cuán buena es la calidad en cuanto a la atención prenatal, la asistencia del parto y el seguimiento longitudinal de estos recién nacidos que recibimos en las principales maternidades de nuestro país. El hecho de que este número de niños hayan fallecido es preocupante porque es un indicador que nos dice qué está pasando. Y cuando analizamos qué está pasando, tenemos que empezar con lo que no hacemos. ¿Qué no hacemos en la República Dominicana? Lo primero es la consulta preconcepcional. Sí, es algo preventivo. Es algo preventivo. La medicina preventiva evita, por ejemplo, una pareja de seres humanos que son portadores del rasgo falsémico y se juntan los dos. Hay un 50% de que nazca un niño que no es portador, sino que es enfermo, que padece de enfermedad. Entonces la consulta preconcepcional te puede determinar la posibilidad de niños que van a venir al mundo con una anemia falciforme o con un trastorno genético ligada a un gen autosómico dominante que se expresa en cada una de los partos, o las pacientes que son RH negativo, por ejemplo, y el esposo es RH positivo, que se inmunizan. Cuando una madre se inmuniza y nace un niño afectado de la inmunización RH, o lo que le llamamos la eritroblastosis fetal o la anemia hemolítica de recién nacido, sabemos que vamos a recibir un bebé con problemas serios de salud, que va a tener un costo inmenso, porque son niños que van primero a la unidad de cuidados intensivos neonatales y de ahí pasa a un seguimiento longitudinal donde tiene que ir a una escuela especial, tiene que recibir educación especial o tiene que recibir atenciones médicas especiales. Todo eso es prevenible. Entonces, nosotros insistimos en que la medicina inicia en la prevención. La medicina de corrección o de intervenciones por lo que se te presente, ya hay que resolverlo porque se presentó, pero se te puede prevenir una muerte temprana, porque este es un bebé que nació con problemas o que tú puedes evitar que nazca con problemas, no practicando un aborto, sino previniendo el embarazo de alto riesgo. Nosotros no tenemos una clínica de prevención del embarazo de alto riesgo, tanto para el recién nacido como para la madre, que es un binomio que tenemos los obstetras que cargar junto con los neonatólogos o los perinatólogos. Entonces, esa muerte habría que auditarla y en esa auditoría hacer unos cuadros que nos digan cuáles fueron las principales causas que provocaron estos fallecimientos tan tempranos. Porque se supone que hoy en día el promedio de vida de nosotros, los dominicanos y del mundo moderno, anda en los 75 años de edad. Nadie debe morir en el primer año, segundo año o en la... Esa es la expectativa de vida al nacer del dominicano. 75 los hombres y 76 las mujeres, que siempre nos ganan en todo. Que las mujeres son más fuertes que nosotros. Cuando yo recibo una embarazada y el feto es hembra, la madre no sabe lo que yo le agradezco que sea hembra, porque las hembras sobreviven más al medio extrauterino, se desarrollan más precozmente que nosotros. Una jovencita de 15 años de edad cronológica, tú la comparas con un jovencito que tiene los mismos 15 años y la mujer tiene mayor desarrollo mental, lógico, intelectual, de perspectiva y físico también, que un jovencito de esa edad. Entonces, tenemos que insistir en ofrecer una buena calidad de atención prenatal, una buena calidad
de atención durante el parto, porque en el parto es que ocurren las asfixias, claro. En el parto es que ocurren los traumatismos, en el parto ocurren situaciones de lesiones fetales, que antes la llamaban traumatismo obstétrico, pero el término de traumatismo obstétrico incrimina al obstetra, porque el traumatismo obstétrico hoy en día le llaman lesiones fetales, porque las lesiones fetales no necesariamente se deben a un problema obstétrico, claro. Puede ser un problema de prematuridad porque era un gemelar, y el gemelar, la principal complicación es la prematuridad, el bajo peso. Entonces, todo niño prematuro, todo niño de postérmino, todo niño que puede heredar una enfermedad transmitida por la madre o el padre. Por los genes. O no, o también por infecciones, por ejemplo el VIH. Si una madre sale embarazada y es VIH positivo, el mundo ha cambiado. En el 1985, cuando se le diagnosticaba VIH o el virus del SIDA, para que lo entiendan la población que nos ve, era un diagnóstico de muerte automática. Y hoy en día el VIH es una enfermedad controlable que permite que el ser humano muera de otra cosa que no sea de la infección o de la inmunosupresión que le produce el virus del VIH al cuerpo del ser humano. Y si una mujer tempranamente captada, porque es portadora del virus del VIH y recibe el tratamiento de antirretrovirales a tiempo, que tú consigues que tenga una carga viral indetectable en la sangre, tú le puedes permitir hasta un parto vaginal. Antes, la madre que se embarazaban VIH positivo, le hacíamos cesárea a todas. Automáticamente. Y eso estaba decretado. Era una conducta absoluta, una indicación absoluta de cesárea. Hoy en día eso cambió. Por eso yo siempre digo, la medicina y la verdad de hoy es la mentira de mañana. Porque la ciencia y la velocidad que lleva la medicina, ahora mismo con la inteligencia artificial, eso es increíble. Es absolutamente asombroso. Yo creo que no habrá forma de sustituirnos, porque la gente piensa que con la inteligencia artificial no vamos a ser necesarios los médicos, pero la inteligencia artificial se nutre de lo que nosotros le suministran, y además la inteligencia artificial no tiene valores, no siente ni padece. Es un instrumento, además, es un mecanismo. No individualiza, porque una cosa soy yo como dominicano y otra cosa es el mismo yo, pero europeo, o el mismo yo norteamericano. O japonés. O japonés, porque la raza influye. Claro. No es lo mismo la raza amarilla que la raza negra, que la raza blanca, que los mestizos como somos nosotros, que tenemos la piel un poquito clara, pero toditos tenemos el negro detrás de la oreja, como dicen coloquialmente. O sea, hablamos en clases a veces con los estudiantes y estamos hablando de la anatomía de la mujer y hablamos de los diferentes tipos de pelvis que hay en los seres humanos, que son la ginecoide, la androide, la antropoide, la platipeloide. Pero hay una quinta, que es la mixta. Hay algo importante que yo quiero señalar. El amigo, porque así lo defino, de larga data, justo José Manuel Nicasio Maldonado, además de ser mi tocayo en el nombre completo de José Manuel, es un experto en el juego ciencia, ha sido maestro de ajedrez y siempre ha cultivado este deporte con mucha altura. Y quien practica ese deporte es una gente, primero, eminentemente inteligente y segundo, muy disciplinado, porque es un deporte que requiere mucha disciplina. Y hay que destacar que además de sus condiciones de galeno, de médico, de atender a los pacientes, es un gran maestro del ajedrez, porque eso requiere pensar bien y ser medio matemático, que no abunda mucho en los médicos. Sin embargo, yo quiero, además de hacer uso de esas cualidades o mencionar esas cualidades de José Nicasio José Manuel Justo Maldonado,
el aspecto que mencionaste, que es muy relevante, en lo que tiene que ver con la medicina preventiva. Correcto. Porque eso es lo que nosotros necesitamos en el país. Que en vez de tener un sistema de enfermedad, sin negar que el que se enferme hay que sanarlo, hay que curarlo, pero cuando la gente está en salud, es feliz desde el punto de vista humano, es productivo para su hogar, para su familia, claro, para la empresa, para el país. O sea, la mejor condición que puede tener un ser humano. ¿Qué tú recomiendas a nuestras autoridades para lograr tener un sistema de salud en vez de un sistema de enfermedad? Mira, esa es una pregunta sumamente importante, interesante, básica, por donde nos desenvolvemos, que es en la salud. Hemos preconizado, desde hace mucho tiempo, y hemos sido educados sobre lo que llamamos como el cacareo de lo que es la medicina preventiva o la atención primaria en salud. Exactamente. La atención primaria en salud ha sido un problema nacional, yo diría, la implementación del mismo. El Estado Dominicano tiene la responsabilidad de fomentar, de promover, de apoyar, de provocar que la atención primaria en salud se desarrolle, que los médicos familiares, los médicos generales, los médicos pasantes, ejerzan, principalmente los médicos familiares, una pesquisa, una identificación, un censo de la población que le corresponde, del área de influencia donde cada uno se desempeña. Porque cuando uno permite que un paciente, por ejemplo, que tiene antecedentes familiares de cáncer, y no le hacemos los pesquisajes necesarios para hacer un diagnóstico temprano, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de colon, y todos los tipos de cánceres que uno que uno sabe y conoce, que el diagnóstico precoz es la única posibilidad de curación. El cáncer prostático. El cáncer de próstata. Que es muy común. Y es una patología que afecta al hombre, igual que el cáncer del cervicuterino, que los se está celebrando en marzo el Día Mundial del Cáncer Cervicuterino. Un Papá Nicolau, para responderte a la pregunta de qué yo les recomiendo al Estado Dominicano. El cáncer cervicuterino es el segundo cáncer en la mujer, en frecuencia. El pesquisaje se hace a través de una prueba que se llama Papá Nicolau. Es una prueba citológica de las células que empiezan a presentar alteraciones tempranas, y Papá Nicolau, un médico griego, fue el primero que empezó a analizar las muestras del cuello de las mujeres y ver los cambios que se producían antes de llegar a la etapa de cáncer. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Nosotros en los hospitales públicos, porque vemos ahora en estos días que están vacunando contra la vacuna humano de 9 virus, porque empezó con una de 2, luego pasó una vacuna para 4 virus, hoy hay una vacuna para los 9 virus oncogénicos, pero eran 14, ahora mismo se está hablando de que hay un número 15 virus, de 200, 300 virus diferentes del papiloma virus humano. El Papá Nicolau que tomamos en la República Dominicana, en los hospitales, no es el Papá Nicolau en base líquida, es el Papá Nicolau normal, que es en una plaquita, con alcohol o con un spray se fija,
Pero ese Papa Nicolau apenas tiene una especificidad de un 50%. O sea que hay un 50% que te puede dar la tranquilidad de que está todo normal y no necesariamente Un está falso normal. positivo. Un falso negativo. Un falso negativo. Porque cuando el Papa Nicolau común y corriente, que no es en base líquida, está positivo, está positivo. Algo hay. Pero el Colegio Americano de Patología de Cuello, por ejemplo, recomienda que todas las mujeres mayores de 30 años de edad, aparte del Papa Nicolau, se le haga una prueba de genotipificación del ADN del virus para ver si es de alto riesgo para cáncer o no. Aquí no tenemos ese recurso. El recurso del mismo Papa Nicolau en base líquida lo hacemos a nivel privado. A nivel público a nivel de hospitales no se hace. Entonces, cuando usted tiene una especificidad, por ejemplo, usted compara el Papa Nicolau tradicional, que es la plaquita, con el Papa Nicolau en base líquida, es un 35% a 40% de especificidad en base líquida, te da un 90% del diagnóstico, en el tradicional te da un 50%. Entonces, muy grande, muy marcada. Entonces hay que invertir en la prevención del cáncer, esa es una. Los virus que nos afectan normalmente a fin de año, la influenza, hay que vacunar. El tétano, han ocurrido en lo que va de año en la República Dominicana, tengo entendido que hay 7 muertes por tétano. El tétano es una enfermedad totalmente prevenible. Con el tozoide tetánico usted se vacuna y tiene 4 años de seguridad inmunológica de que si sufre un accidente y por una herida entra el Clostridium tetani, usted no va a morir de eso. Entonces, si hacemos la medicina como debe, como se recomienda preventivamente, las enfermedades infectocontagiosas que pueden controlarse, las enfermedades hereditarias que pueden controlarse, las enfermedades cardiovasculares que pueden controlarse y pueden ser diagnosticadas antes de que el paciente entre, por ejemplo, en una falla cardiovascular, en una hipertensión intratable. Todo eso sale más barato, la prevención, que el tratamiento. Porque cuando usted le dicen, bueno, usted tiene un cáncer de próstata establecido y usted tiene que ser sometido a una cirugía que tiene un costo, pero también tienen que darle quimioterapia o radioterapia. Todo eso, cuando usted lo suma, cuesta mucho. Cuesta mucho más que usted hacerle, por ejemplo, anualmente un examen prostático en un urólogo al paciente y una prueba de antígeno prostático, el PSA, después que usted tiene 40 años de edad, anualmente. Y si usted lo diagnosticó a tiempo, usted se ahorra mucho dinero, claro, y mucho sufrimiento. Exactamente, sufrimiento humano. Y muchos trastornos depresivos, porque cuando usted le dicen que usted tiene un cáncer, ¿le cambió la vida? Ese término, cáncer, eso es estigmatizante, sí. Eso es depresivo. Entonces, no debe, aunque no lo evitamos, pero por ejemplo, el cáncer cervicuterino con la vacuna, ahora mismo estamos vacunando a todas las niñas en la República Dominicana con las que no han tenido relaciones sexuales. ¿A partir de qué edad? Pero eso es de los 9 a los 13 años nada más que se está aplicando. Pero de los 13 años en adelante, estadísticamente, las niñas dominicanas inician sus relaciones sexuales promedio muy temprano, 13 años. Por eso hay una alta tasa de embarazo en adolescentes. Entonces, si nosotros no educamos en las escuelas, en los hogares, el inicio precoz de las relaciones sexuales, tenemos infecciones de transmisión sexual que te marcan de por vida.
tenemos embarazo en adolescentes que aumenta el índice de cesárea, el índice de prematuridad, el índice de muerte materna. O sea, una serie de acciones que con la prevención usted puede conseguir mejor calidad de vida. Entonces, la medicina preventiva y la atención primaria en salud, ya en lo que nosotros o el mundo llamó los objetivos del milenio, que lo llevaron al 2030, ya estamos a 4 años de los objetivos del milenio que no se están cumpliendo ni se van a cumplir. Entonces, todo eso hay que analizarlo, el mundo entero tiene que sentarse y ver qué le ofrecemos a la población. ¿Qué salud pública? Como dice la Constitución de la República, que todo dominicano tiene derecho a una salud integral, de alta calidad. Es un derecho constitucionalizado, como bien tú señalas, y además de eso, es un derecho fundamental. Pero quisiera hacerte puntualmente una pregunta, independientemente a la seña que nos hacen los camarógrafos, porque tenerte a ti acá es un privilegio. Gracias. 2 cosas, 2 preguntas en una. Primero, como gremialista, ¿cómo tú ves actualmente el Colegio Médico Dominicano, del cual tú eres miembro y has sido vicepresidente, presidente de las sociedades especializadas y otras funciones más? Y además, el asunto del control migratorio, ¿cómo ha incidido en la baja de la mortalidad materno-infantil? Mira, primero el Colegio Médico Dominicano es una institución fundada en el 1891 por un venezolano, el doctor Durán Bracho. Fundó la Asociación Médica Dominicana. La AMD, famosa AMD. AMD, que pasó a ser Colegio Médico Dominicano después de la ley 6803, 2003. Sí. Entonces, el Colegio Médico, el cambio de asociación a colegio como asesor del Estado Dominicano en salud. El Colegio Médico, yo digo que nosotros, y he sido parte de la culpa, porque yo he sido vicepresidente en 3 ocasiones del Colegio Médico, hemos permitido y hemos aceptado situaciones de que no se nos tome en cuenta, de que no se nos consulte, de que las sociedades médicas especializadas, por ejemplo, si hay un brote de diarrea, de infecciones respiratorias, la Sociedad Dominicana de Pediatría, o la Sociedad Dominicana de Infectología, o la Sociedad Dominicana de Ginecobstetricia. O sea, las sociedades médicas especializadas son el punto fuerte desde el punto de vista científico. Ahora, desde el punto de vista gremial ya es otra cosa, porque el colegio médico tiene en un momento dado que modificar esa política de choque. Yo una vez le dije en una conversación en el Palacio a las autoridades que el colegio médico no puede vivir en guerra, claro, en situaciones... Una confrontación permanente. En situaciones que los más afectados son los de menos recursos. Los más vulnerables. Los más vulnerables. Entonces, es un conflicto moral, es un conflicto ético, es un conflicto del juramento hipocrático. El doctor Severo Mercedes, nuestro mutuo amigo, coincide contigo en esa expresión y en esas conceptualizaciones que tú acabas de mencionar. Claro, es que definitivamente, penosamente, el Estado Dominicano, no este gobierno, todo, responde bajo la presión. Entonces, hemos sido criados, vamos a decir, bajo un concepto de que si no hay guerra, no hay salud. Y es verdad que es así, que debe ser así. Y es cierto que el colegio médico, como función que tiene de asesor en salud del Estado Dominicano, tiene o debe estar en constante guerra. No, tenemos que sentarnos como colegio médico
en el Senado de la República. Tenemos que sentarnos en el Colegio Médico, en la Cámara de Diputados, que son los que aprueban el presupuesto. Y lo que hacen las leyes. Y lo que hacen las leyes. Entonces, esas leyes, ese presupuesto es lo que define, porque la salud es dinero. Claro. La salud es dinero. En el mundo entero. Y no es gratis. En Estados Unidos gastan el 18% del PIB en salud y no es buena. Y aquí un 3%, al máximo un 6%, con la parte privada. Bueno, y la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de un 6%. Y nosotros estamos en un 50%. Mientras el Estado Dominicano, los senadores, los diputados, el Colegio Médico, la Sociedad Médica Especializada, no nos sentemos, no consensuemos. En una mesa de diálogo. En una mesa de diálogo y de soluciones y de proyectos de mejoras y de intervenciones oportunas y de acciones que lleven tranquilidad y salud al pueblo, sin necesidad de guerra, de paro, de huelga, de piquete, de marcha, de una serie de acciones que no son funciones del médico. Claro. No, el colegio médico no es una fuerza de choque. El colegio médico es asesor en salud. Del Poder Ejecutivo. Y eso es la ley. Sí. Y debe cumplirse. Sí. En el caso, y en cuanto a la parte que te mencionaba de que los controles migratorios han evitado el negocio de muchas parturientas del vecino país que venían aquí a dar a luz y nada más. No había prevención, no había chequeo previo, ni mucho menos, sino era un negocio. Se ha controlado. ¿Cómo ha incidido eso? Ha incidido en el índice de mortalidad materno-infantil. Antes de que se iniciara el plan migratorio de control, en la maternidad donde yo trabajo, la Nuestra Señora de la Altagracia, y donde yo recibo diariamente las estadísticas de los ingresos de las nacionales dominicanas, las haitianas y de otras nacionalidades, porque aquí también estamos recibiendo parturientas y seres humanos de diferentes litorales. Sí. Andaba aproximadamente en el 40% de todos los ingresos. 40 haitianas o extranjeras y 60 dominicanas. Bastante alto los extranjeros. Eso ha bajado estrepitosamente. Cuando yo recibía 20 en un día, hoy yo recibo 2 y como mucho 3. O sea, eso ha controlado, por lo menos en el hospital. Si me preguntas, ¿qué tú crees que está pasando? Yo no te puedo dar la respuesta. Porque eso habría que ver dónde están desembarazándose, porque viven aquí. Entonces, el problema de la mortalidad materna que decimos, por ejemplo, los haitianos, pero hay que ver cuáles haitianos vinieron, cruzaron la frontera ya embarazadas, con un embarazo adelantado o avanzado, y cuáles haitianas o extranjeras se embarazaron viviendo aquí, porque hay que segregar. Es un estudio que no puede tener ese sesgo de decir, bueno, las haitianas son las que, en estos días vi en las estadísticas del Servicio Nacional de Salud, que de las muertes maternas ocurridas, la mayoría correspondían a nacionales haitianas, pero cruzaron la frontera a desembarazarse, o viven aquí, viven en los barrios pobres, viven en los batelles, reciben una atención prenatal oportuna, de calidad, con las posibilidades de prevenir las complicaciones. Por ejemplo, las hemorragias y la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo son las dos principales causas de muerte materna. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué yo les recomiendo al Estado? Banco de sangre. Porque si son las hemorragias las que se están llevando la paciente, hay que ver dónde asistimos los partos, porque no es lo mismo un parto asistiendo a la maternidad que en una clínica que no tiene un banco de sangre. Claro. Porque se presenta la hemorragia y se te muere porque no tiene el biológico de la sangre. Igual que la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Está demostrado que el suplemento de calcio y de el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, la cardioaspirina de 81 miligramos, 2 diarias, desde a partir de las 12, 13 semanas, te previene la enfermedad hipertensiva, te disminuye las posibilidades. Y esas intervenciones las estamos haciendo.
no se están haciendo. Lamentablemente. No se le están dando sus suplementos. No se está, como decía ahorita, manejando la prevención del embarazo de alto riesgo. No podemos esperar que la paciente convulsione, que lleve una eclampsia, cuando usted, desde que tenía 3 meses, pudo suministrarle calcio y aspirina y que no desarrollara la preeclampsia. O sea, son intervenciones baratas, porque cuando una paciente te convulsiona, es para cuidado intensivo. Claro, ya es caro. Y decía el doctor Calventi, Nicasio, cuando una paciente te convulsiona, tiene una pata aquí y otra en el cementerio. Lamentablemente es una realidad. Es así. Nicasio, voy a pedir tu anuencia para cumplir con algunos compromisos comerciales y luego continuar con esta importante entrevista en términos científicos, en términos médicos, pero con la suficiente empatía para que todo el televidente pueda entender lo que tú estás hablando, porque tú como maestro, como profesor, como docente, sabe explicar las cosas que la gente lo entiende. Ya, gracias. Así que continuamos con el doctor José Manuel Nicasio Maldonado después de estos mensajes comerciales. Continuamos, amigos televidentes, en nuestra principal sección, la entrevista, hoy conversando con el amigo, el doctor Justo José Manuel Nicasio Maldonado, quien es un especialista en materia de ginecología, ginecólogo obstetra, profesor universitario. Y quisiéramos preguntarte, tú sabes que el tiempo aquí, hermano, es demasiado dictador y muchas veces pasa sin darse cuenta uno porque los temas que tratamos son de mucho interés para la sociedad. Pero no quiero dejar pasar tu presencia acá para preguntarte, uno de los problemas que ahora mismo vive la sociedad dominicana en el ámbito de la salud es el alto costo de bolsillo que tiene que pagar el paciente. Entre la medicina del sector público y la medicina del sector privado, que ambas creo que pueden mejorarse y que ambas cumplen una función importante. Pero según la Oficina Mundial de la Salud, eso debe estar el porcentaje en un 20%. Y aquí tenemos un 45%. ¿Cómo tú consideras que se podría disminuir ese gasto de bolsillo de las personas más vulnerables a esos porcentajes que establece la Oficina Mundial de la Salud? Bueno, esa pregunta, desde el punto de vista matemático, porque estamos hablando de números. Claro. Lo primero es la intervención temprana, la prevención de las enfermedades. Si intervenimos en la atención primaria y en el diagnóstico precoz de las enfermedades, ahí mismo va a disminuir el gasto de bolsillo. Claro, en la atención primaria no hay copago, es cero el copago. Exactamente. Y la parte de los medicamentos. Los medicamentos, el negocio de la industria farmacéutica es algo que ya sí es competencia directa del Estado Dominicano. Y del Ministerio de Salud Pública. Y del Ministerio de Salud. O sea, los impuestos que pagan las casas, los importadores de medicamentos, puede ser una intervención oportuna de disminuir el costo de los impuestos. Y ahí mismo abarata la ganancia de las farmacias. Y baja el costo del medicamento. Se supone que las farmacias ganan un 30%, se supone. Un 23.3%, porque el 30 es el de la venta, y cuando tú lo rebajas de la compra, da 23.3%. Estoy hablando con un experto en ese aspecto. Entonces, se puede, si hay interés político, el Estado Dominicano puede hacer intervenciones que favorezca a la población más vulnerable, que abarate ese copago, porque es un conflicto. Yo fui presidente de la Sociedad de Médicas Especializadas y con el amigo Vargas y Adal fuimos varias veces al Ministerio de Trabajo, fuimos al Comité de Honorarios. Y al Ministerio de Salud también. Porque esa asociación que tiene que hacer los protocolos y el Estado a través del Ministerio de Salud obligar a que se cumplan. Exactamente, porque me decía alguien en un momento dado, este país tiene todas las leyes, pero ninguna se cumple. Muy buena, pero no se cumple. Son todas, existen.
Usted busca la ley de protección al menor, para poner un ejemplo, que en el embarazo en las adolescentes. En la maternidad nosotros tenemos un 30% de adolescentes y hay una intención de persecución de quién embarazó a esa joven. No lo hay. No lo hay. No lo hay. No existe la violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia económica, violencia sexual, violencia verbal. ¿Y física? Y física, porque le dan golpes también. Claro. Moral, porque una niña se embaraza y la sacan de la escuela y la cambian. ¿La excluyen de la sociedad? Usted está en la mañana, usted va para la noche, pues usted es un mal ejemplo para sus amiguitas. Entonces, todo eso de una manera u otra, si trabajamos la prevención, si trabajamos la disminución de las enfermedades catastróficas, porque si hablamos de la medicina privada, que es donde hay copago, porque en la medicina pública no hay copago, pero en la medicina privada sí hay copago. Entonces, ¿cómo reducir el copago? Implementando atención primaria. Se puso en serio y el 80% de los problemas de salud se resuelven en esa instancia. Si usted puede ser atendido en su casa, seguido en su casa, usted no tiene que ir a la consulta a pagar un copago. Así es. Usted va al especialista ya cuando es referido desde la atención primaria. Claro. Eso abarata todo. Y con un récord médico único, que tú como médico tengas en tus manos la experiencia, los datos que realmente te ayuden a ser más asertivo en tu diagnóstico. Claro. ¿Me entiendes? Hay que trabajar. Definitivamente el Estado Dominicano tiene que hacer, vamos a decir, un FODA. Sí. Con todos los sectores que intervienen en la salud. Así es. Para que busquemos una solución y un camino a que haya mejor calidad y disminuyamos los indicadores. Sí. Justo José Manuel Nicasio Maldonado ha estado con nosotros en este programa. Queremos agradecerte y manifestarte nuestra permanente gratitud por tu presencia y por la forma como tú puedes expresar tus conocimientos científicos, tus conocimientos prácticos en favor de la población más vulnerable que puede entender. Se nos han quedado muchas preguntas, sin lugar a dudas. Ahí te compromete a invitarme de nuevo. No, que estás invitado permanentemente y te voy a entregar el cuestionario que tú no lo sabías para que lo sepas ahora. Este era el cuestionario. Y agradecerte públicamente tu participación y no solamente tu participación, sino tu fácil expresión, tu manera de explicar las cosas como profesor, como académico, que eso ayuda mucho y son de las cosas que necesitamos y los temas tratados. Yo creo que la empatía entre nosotros, porque coincidimos en el José Manuel, aunque yo le llevo el justo. Así, yo aspiro a ser justo también. Bueno, a ustedes, amigos televidentes, como siempre, les agradecemos su permanencia con nosotros y les invitamos a Otro Mundo del Seguro la próxima semana. Gracias por preferirnos y hasta entonces.